Karina. Ya está. Y ahora sí van a poder entrar ya. Ok, Ya estamos. voy Voy a poner música ambiental para que vaya entrando la gente. Ya son las 3. Ya tenemos 12 personas en línea, Javier, ¿ah? 15. Está entrando la gente. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutos en lo que se va incorporando la gente porque tenemos muchos asistentes y tardarán unos minutitos. Mientras tanto, les ponemos algo de música para que se vayan acomodando, busquen su café, su agua y pónganse cómodos. Circumstance beyond our control. The TV and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. We sinned in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. De nuevo, bienvenidos a todos. El seminario está a punto de empezar, pero estamos simplemente esperando que se vayan incorporando algunas de las personas que están teniendo algo de retraso, pero ya enseguida comenzamos. 2 minutos. As I stand here today, throwing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Bueno, queríamos empezar esta segunda conferencia, conversatorio, con la doctora Heidi Saavedra, que es psiquiatra y epidemióloga. La verdad que está en una situación privilegiada para poder darnos algunas explicaciones sobre lo que pasa por la mente y por las emociones de las personas en una situación como la que estamos viviendo de encierro y de pandemia. Además, ella sabe bastante de pandemias porque es una de sus especialidades, con lo cual quiero agradecer tu presencia, Heidi. Si quieres, simplemente unas palabras introductorias y enseguida comenzamos a compartir la presentación que nos has preparado. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por participar de este webinar y muchas gracias a Encuentro 24 por invitarme. Un pequeño background. Soy médico psiquiatra desde el 2006 y especializada en máster en epidemiología clínica y doctorado en epidemiología clínica desde hace ya 2013 y 2019 respectivamente, con algunos otros estudios en psicooncología, psicoterapia y docencia superior, con alguna experiencia entonces en manejo de pacientes tanto a nivel institucional como a nivel privado. Muy bien. Me gustaría que diéramos comienzo a la charla, que va básicamente sobre las emociones y el manejo de la salud mental en una situación de confinamiento como la que vivimos. Y bueno, me gustaría que empezaras un poco, si quieres, por definirnos el concepto de emoción, que son las emociones desde un punto de vista médico o psiquiátrico, y cuáles son un poco las principales emociones en las que nos vemos expuestos. Ok, la emoción es un conjunto
de reacciones orgánicas que puede experimentar una persona ante un estímulo externo o interno, es decir, ante un peligro real, físico, o a un estímulo interno que puede ser algún pensamiento que le cruce por la cabeza. Y esto va a permitir a la persona adaptarse a cualquier situación que se le presente y manejarla. Las emociones realmente suelen ser de corta duración y dependiendo de el significado que le demos a esta emoción, vamos a desarrollar entonces un sentimiento. Dentro de las emociones tenemos las emociones básicas y de allí se derivan las emociones secundarias, y las emociones básicas hay cierto grupo de personas que las dividen en 4 emociones y otras en 6. A mí me gusta más la división de 4, que es donde serían ira, tristeza, alegría y miedo. De ahí entonces se derivan las demás emociones. Como vemos aquí, este niño nos escenifica perfectamente lo que es tener este tipo de emoción. Cuando agregamos las dos que otras teorías pedagógicas de las emociones ellos anexan asco y sorpresa, pero vemos que estas pueden ser compaginadas junto con ira y con miedo. Entonces, en esta tabla podemos ver claramente que de cada emoción básica se deriva entonces un montón de emociones secundarias, como puede ser de la alegría, la felicidad, el orgullo, la satisfacción, el placer. La tristeza me puede causar desesperanza, melancolía, aflicción, nostalgia. Pero básicamente son 4: alegría, miedo, ira y tristeza. Entonces son las 4 en las que tenemos que trabajar, porque podemos trabajar sobre la felicidad y el orgullo, pero son cosas que nos causan alegría. Entonces tenemos que identificar cuáles son las primarias para poder trabajar entonces sus derivantes secundarias. Es ¿Por qué importante la entonces... sorpresa y el asco no se consideran primarias? Dime. ¿Por qué la sorpresa y el asco no se consideran primarias? No, sí se consideran primarias. Pero no son más frecuentes Hay en dos ciertos... vertientes. Hay dos vertientes. Unos que consideran que son primarias y otros que son derivadas. Si me preguntas a mí me gusta más la vertiente de que son 4. Pero hay otros que les gusta la vertiente de que son 6 primarias. A mí me gustan las 4 porque realmente la sorpresa o el asombro muchas veces viene acompañada del miedo o de la alegría, y el asco también viene de la ira o del miedo. Entonces, para mí son secundarias. Pero hay vertientes, ya te dije que sí, las consideran 6 en vez de 4. En esta presentación prefiero hablar de 4 y manejarlas así para entonces quedarnos con las básicas y aprender cómo manejarlas. ¿Cuáles son las que se presentan o las que son más frecuentes en situaciones de estrés que incluso pueden implicar que corramos un peligro para nuestra vida? Ok, en situaciones de estrés, las más frecuentes, lo que más ha presentado a las personas en este momento, aparte de la sorpresa, porque muchas personas pensaban que esto no iba a llegar a su país y que eso solo era una cuestión que se iba a quedar en Asia o en Europa, está sobre todo el miedo. El miedo es la emoción que más les está costando ahora mismo manejar. Entonces, estas emociones tienen varias características. Cuando tenemos un periodo inicial, que es cuando la persona recién recibe la noticia o se enfrenta al hecho que le causa la emoción, ya sea el miedo o el temor o la tristeza o la alegría, la persona va a reaccionar a través de un sinnúmero de desencadenantes fisiológicos y neuroendocrinos que va a ocasionar la liberación de catecolaminas, va a ocasionar la liberación de cortisol y de un montón de sustancias que nos van a preparar para la huida o para los estados de supervivencia, que es lo que vimos al principio de la pandemia. Cuando aquí en Panamá se dice que estamos en un estado de pandemia, que existe el primer caso, al día siguiente vimos gran cantidad de supermercados, abarroterías, farmacias llenas de gente comprando todo lo que necesitaban y no necesitaban, porque estábamos actuando desde el modo supervivencia. Tengo miedo, estoy viendo el estímulo son todos los medios de información que me están bombardeando y diciéndome que esto aquí en Panamá va a ser igualito, o en Latinoamérica va a ser igualito que en Europa, entonces yo me preparo con esta reacción de miedo. Entonces, después de un tiempo, vemos que, y hablamos de un tiempo prudencial, hablamos de cuando ya pasan 30 días, 35 días, ya las personas empiezan entonces a tener algo que se llama la adaptación. Cuando tenemos esta fase de adaptación,
es importante porque muchas veces el periodo que estuvimos entre el estímulo y adaptarnos, no nos adaptamos. Entonces creamos un trastorno de adaptación que no es otra cosa que el sinnúmero de síntomas que voy a empezar a presentar en respuesta a la respuesta maladaptativa de mi cuerpo y de mi estado emocional ante la amenaza. Entonces, el cuerpo empieza a desarrollar un sinnúmero de síntomas físicos y de síntomas psicológicos, como pueden ser trastornos gastrointestinales, problemas para dormir, desesperanza, ideas de negatividad, Por sensaciones eso de... entiendo entonces la acaparación de papel higiénico, ¿no? Por esos trastornos intestinales que la gente prevé tener. ¿Cómo La se gente, la gente prevé tenerlos, sin embargo, cuando lo compraron estaban en fase de alarma. Ok. Era la fase de que yo tengo que llenarme de todos los Pepto-Bismol, todos los papel higiénicos, toda la cantidad de arroz. Hay gente que compró 30, 40, 50 libras de arroz. Entonces, ya después se dan cuenta que no es necesario y empieza otro nivel de estrés. Entonces empieza el nivel de estrés de no puedo salir, estoy encerrado, no puedo hacer nada, porque al principio todo el mundo quería que cerraran los trabajos, todo el mundo quería que los mandaran para la casa, que cerraran los colegios, todo el mundo quería quedarse en casa. Sin embargo, 2 semanas después ya es diferente. Ya el estrés empieza a manifestarse a nivel de estoy aburrido, vivo en un edificio, no me soporto, no puedo salir del edificio, no puedo bajar, no puedo hacer ejercicio. Entonces, empezamos a ver entonces otra manifestación del estrés y el constante bombardeo del celular, de las noticias y de todos los medios de información que generalmente en un 85% de las veces no es positivo ni es verdadero. ¿Qué nos genera entonces esta cantidad de información que estamos recibiendo? Nos genera entonces un miedo constante a que la situación en su país sea exactamente igual como me la están documentando en otros países, el miedo entonces a enfermar, el miedo a quedar entubado, el miedo a perder familiares. Esto empieza a causarme las gastritis, el problema para dormir, el pesimismo. Vemos que pasan 45 días y seguimos encerrados, entonces ya esto nunca va a pasar. También podemos tener reacciones adversas. Puede decir, sabes que ya no me importa. Déjame salir, si me muero, me muero. Si alguien tiene que desaparecer del mundo, desaparece, porque ya es una reacción desesperada. Entonces, cuando estamos en esta fase de resistencia, podemos presentar todos estos síntomas, sentirnos mal, no descansar, esta sensación de que no me concentro, un brain fog que no me deja hacer las cosas que quiero hacer. Pero cuando ya esto tiene más de 2 meses, 3 meses y no se soluciona, porque cuando estamos en un trastorno de adaptación, la misma palabra lo dice, es adaptación. Estoy en un periodo donde mi cuerpo y mi mente debe adaptarse a la situación. Si yo no me adapto, voy a enfermar. Entonces ya sí voy a caer en lo que es un trastorno depresivo per se, un trastorno de ansiedad per se o cualquier otro enfermedad física que pueda desarrollar por no haber controlado o no haber manejado bien la parte de adaptación, que puede ser también una gastritis instaurada, una disminución del sistema inmunológico que me hace más propenso a resfriados o cualquier otra infección. Entonces ya esta es la fase del agotamiento, cuando ya el cuerpo no resiste estar en constante estado de alerta y en estado desbalance de catecolaminas, del cortisol y de todos los neurotransmisores que tenemos en el cuerpo. Entonces el cuerpo se agota y se enferma. Si nosotros logramos pasar esta etapa de adaptación sin enfermarnos, pero sin haber resuelto las emociones que nos causaron esta etapa, entonces podemos desarrollar a largo plazo un trastorno de estrés postraumático. Y digo a largo plazo, ¿por qué? Porque nosotros podemos salir del confinamiento y empezar nuestra vida rutinaria nuevamente. Sin embargo, el trastorno de estrés postraumático no se manifiesta al mes ni a los 2 meses. El trastorno de estrés postraumático tiene la característica que empieza a manifestarse 6 meses después del evento. Para nosotros el evento traumático fue hace un mes, entonces puede ser que en junio nos levanten la cuarentena y usted empiece en noviembre o en diciembre a tener sueños recurrentes o pesadillas o sensación de miedo constante, y usted dice, pero no sé por qué, si ya yo me siento bien, si ya salí del confinamiento, mi familia está sana, yo no me enfermé, o bueno, puede que sí se haya enfermado alguien, haya muerto alguien, pero usted no entiende por qué estos síntomas se van a manifestar 4, 5, 6 meses después. Y entonces yo le diría, usted lo que está desarrollando es un trastorno de estrés postraumático. Usted pensó que había manejado bien
toda la pandemia, sin embargo su cuerpo le está diciendo ahora, y que ¿sabes qué? Te estoy tocando la puerta para decirte que no me dejaste bien y me siento mal. Y esto ¿Qué va a hacemos requerir... en esa situación? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos Entonces, decirle para que la gente no se alarme, que sepan reconocer eso y cómo accionar? ok, cuando tenemos entonces, hablando a futuro, si llegaran a desarrollar un trastorno de estrés postraumático que se caracteriza precisamente por estas cosas, miedo, sueños, pesadillas, flashbacks, necesitan un psiquiatra, ahí no un psicólogo, necesitan un psiquiatra porque van a necesitar medicamentos para poder manejar esa situación y que no empeore y no se vuelva crónica. Ahora, ¿qué se puede hacer para manejar las emociones en casa? Es una cuestión de trabajo personal y trabajo interno, ¿sí? No va a venir nadie a manejárselas, a menos que usted quiera pagar online un psicoterapeuta que lo guíe en el proceso del manejo de sus emociones, pero realmente es sencillo, simplemente hay que hacerlo. Entonces, número uno sería el reconocer la emoción. Las personas muchas veces sienten un malestar en el cuerpo, le pueden decir expresiones como estoy que no me aguanto hoy, nadie me aguanta hoy, ni yo mismo. Pero eso no es una emoción, eso a mí no me está dando un significado de nada, porque no te aguantas, ¿qué es lo que te pasa? Ay, yo no sé qué me pasa, hoy amanecí con el pie izquierdo, pero eso no me está a mí clasificando la emoción, ni me la está estructurando. Entonces, si usted no sabe cómo se siente, ¿cómo lo puede ayudar otra persona? Entonces, lo inicial es reconocer la emoción. ¿Cómo reconozco yo la emoción? Tengo que reconocer la emoción en tres partes, en la parte física, emocional y cognitiva. La parte física, a veces nos podemos guiar con estas preguntas que yo les puse en la pantalla, como puede ser, ¿qué sensación me está produciendo la emoción? Bueno, la emoción me está produciendo como una angustia en el pecho, se me aprieta el pecho. Bueno, ¿y qué emociones me produce? Me produce ganas de salir corriendo, yo no puedo estar aquí. Y entonces, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo cuando siento esta emoción? Bueno, yo me estoy diciendo que ya yo no puedo con esto. Entonces, eso es reconocer la emoción. Entonces, cuando usted se contesta estas tres preguntas, la parte física, emocional y cognitiva, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo miedo. Bien, entonces ahora que sé que tengo miedo, vamos a explorarla. Este miedo, ¿de dónde es? Este miedo, ¿de dónde viene? Entonces, la emoción se puede explorar de varias formas. Una vez que ya le tenga el nombre, felicidad, miedo, tristeza, enojo, yo puedo decir entonces, decir, hablarla con un amigo, mira, yo he estado sintiendo esto y esto y esto, van a tener amigos que lo van a escuchar perfectamente sin decir nada, y otros que van a meter la cuchara y le van a decir, bueno, yo pienso que también puede ser esto. Puede también expresarla a través de una actividad que puede ser física o creativa, ya sea cuando usted se siente muy nervioso, muy triste, usted es lo que escribe poemas como Pablo Neruda, y bueno, pues puede que se gane un Nobel de literatura, pero hay otros que lo que deciden es que mejor se van a correr, hacen ejercicio, hacen algún tipo de actividad aeróbica fuerte, y hay otros que simplemente deciden que pinto o escucho música. ¿Cuál es su forma de expresar su emoción? No todos expresamos las emociones de la misma forma. Entonces, la otra cosa importante cuando voy a expresar la emoción, esa es una forma creativa y expresiva. Sin embargo, también la puedo expresar a nivel somático. ¿Dónde estoy expresando la emoción? Desde que tengo este problema o desde que empecé esta situación, he notado que tengo dolor de cuello, o desde que empecé este problema he notado que tengo dolor de estómago, o me está doliendo más el área lumbar. Entonces, esto no es brujería ni es locura, esto está totalmente documentado. Las emociones que no se hablan, que no se expresan, que no se manejan, se enquistan en el cuerpo. Y a raíz de eso sale entonces la psiconeuroinmunología y la psiconeuroendocrinología, que son especialidades que explican cómo la liberación de esta cantidad enorme de sustancias que tenemos en el cuerpo, de neurotransmisores, catecolaminas, interleuquinas, etcétera, provocan una cantidad de efectos físicos. Entonces, la emoción no bien manejada enferma. Entonces, ¿dónde se está manifestando esa emoción? En este dolor que tengo en el estómago, en la boca del estómago, que me enferma, me crea gastritis, o se me está manifestando por un dolor precordial cada vez que tengo un enojo, o cada vez que estoy triste, o cada vez que tengo miedo, se me contraen las coronarias, que claro, al final me puede provocar una angina de pecho, me puede provocar un infarto. Entonces, ¿en qué parte de mi cuerpo yo estoy viendo que se está expresando esa emoción? Para mí es importante que yo la reconozca. Y lo otro entonces sería aprender de la emoción. Una vez que ya yo la he reconocido, una vez que yo la he explorado, entonces vamos a ver, esta emoción está aquí ¿para qué? Las emociones
como les había explicado hace un momento, vienen del latín movere, significa movimiento. La emoción me hace moverme hacia adentro o hacia afuera. O sea, la emoción tiene una razón de ser, no es solo estar ahí para molestar o para que yo me sienta súper feliz de la vida. La emoción es para que usted trabaje algo y pueda superarlo. Entonces, está bien, siento ansiedad, siento enojo. ¿Qué voy a hacer yo con esta emoción? Primero, saber desde cuándo la siento. Muchas veces reaccionamos a una situación con una emoción, cualquiera de la que sea, pero realmente lo que está haciéndonos reaccionar a esta situación es una situación que tuvimos a los 10 o 15 años y nos hace reaccionar exactamente igual 20 años después. Ejemplo, si usted a los 5 o 4 años estuvo en la playa con algún familiar y vio que se está ahogando su mamá, como niño usted sintió una angustia muy grande de ver que su mamá se ahogaba, gracias a Dios la salvaron, la sacaron del agua, qué sé yo, pero usted después, cuando a los 35 ve a su hijo meterse al agua, no se está ahogando, pero ve que la ola lo empuja y lo revuelca, usted va a entrar en crisis. No va a angustiarse como toda madre normal, sino que va a entrar en pánico, en crisis, va a hacer un ataque de histeria y usted no va a entender qué es lo que pasó, porque usted probablemente no recuerda que usted tuvo un episodio tan intenso de miedo cuando tenía 5 años, que cada vez que usted tenga algo que le remueva o le recuerde mínimamente la posibilidad de que alguien se ahogue en una playa, usted va a reaccionar de forma exagerada. Entonces, si puede lograr entender de dónde viene la emoción primaria que está originando esta cascada de emociones intensas, sería muy bueno. Si no importa, si no lo logra, bueno, no importa, no nos vamos ahora a mortificar y a lograr encontrar cuál es el origen primario. Pero es muy bueno saber de dónde viene la emoción primaria. Entonces, ¿qué me enseña? Bueno, esto me enseña que debo ser cuidadoso, esto me enseña que debo reaccionar de tal manera, de qué manera me ayuda. El miedo es bueno, el miedo me protege, el miedo es una emoción protectora, el miedo se creó para que usted, cuando hayan 3 leones afuera, usted no salga a jugar con ellos, porque sabe que eso es peligroso para usted. Para si hay un fuego, usted no entre, es peligroso. Si usted no tuviera miedo, usted sería una persona que probablemente no hubiese llegado a los 10 años de edad. El miedo lo ha mantenido vivo. Entonces, lo otro es crear estrategias. Si yo tengo una emoción, sea la que sea, a mí no me sirve de nada estar en rumiación constante. ¿Qué es rumiación constante? El mal hábito de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Ay, sí, yo estoy... Comerse la cabeza, ¿no? Lo que dicen, Sí, comerse la cabeza. si me como la cabeza todo el día, no duermo comiéndome la cabeza, estoy todo el día pensando, vamos a salir, no, estoy viendo la película y no disfruto la película, pero no hay nadie que llegue a una solución de absolutamente nada a partir de la rumiación. La rumiación no soluciona nada, la rumiación empeora, porque la rumiación está asociada a pesimismo y pensamientos catastróficos. Entonces, claro, yo empiezo con una idea de que voy a quedarme sin trabajo, y después cuando empiezo a rumiarlo, ay, concho, pero para estar sin trabajo me voy a quedar sin la casa. Y sigo rumiando y aparte de la casa sin trabajo me van a quitar el carro y mis hijos voy a tener que cambiarlos a una escuela pública. Y es que me voy a tener que vivir con mis papás. Entonces yo lo pongo peor, lo pongo más grande. Entonces la rumiación no es un plan estratégico de manejo de ninguna emoción. Lo ideal es que usted haga un alto a la rumiación e idee una estrategia y un plan de acción. Entonces, Doctora, le interrumpo un momento, por favor, porque tenemos una pregunta aquí en vivo de Amanda Costati. Nos pregunta, y creo que va con el tema, si uno se encuentra cómodo en el confinamiento, y salir genera temor, inquietud, ¿cómo manejo esta situación? Si me siento, repíteme la pregunta, si me siento cómoda en el confinamiento y me da miedo salir, ¿cómo manejo esta emoción? O sea, te sientes cómodo en confinamiento. Ok, bien. La primera pregunta que yo le haría, ¿necesitas salir en este momento a algún lado? No tengo la respuesta, pero obviamente tendría que salir a comprar comida, por lo menos, ¿no? Bueno, son 2 preguntas, o varias que le podría hacer uno. ¿Realmente necesita? Si cuando necesita salir, ejemplo, necesito ir a la comida o necesito ir a una farmacia, me impide el miedo salir, entonces tengo un problema. Pero si me siento cómoda en confinamiento porque estoy haciendo cosas que hace tiempo no hacía, es divertido, es chévere, comparto en familia, y bueno, si tengo que salir, salgo, estamos bien, no hay ningún problema, estoy siguiendo las indicaciones. El problema es cuando este miedo me paraliza para hacer las cosas que debo hacer, porque es un miedo
exagerado. Y no estoy hablando que no tengamos que tener temor ni precaución, son dos cosas diferentes. Es un virus con una tasa de contagio altísima, entonces no es una cuestión que, como cuando uno está al lado de una persona resfriada, que puede hablarle, puede que se te pegue, puede que no. O sea, aquí probablemente si estás al frente de alguien que tenga el virus, si tú te descuidas, te tosen al frente, lo tocas, te tocas la cara, te vas a resfriar. Entonces, pero si el miedo te está amarrando y el miedo no te está permitiendo hacer tus actividades cotidianas, entonces sí estás teniendo un problema que tienes que empezar a manejar. Y ahí tendríamos que ver entonces a qué le tengo miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a dejar a mis hijos solos, miedo al sufrimiento, miedo al dolor, y manejar esos sentimientos que me está generando la pandemia. Porque muchas veces aquí lo que se ha disparado es el miedo a la muerte. Nadie se quiere morir. Es lo que más le está costando a la gente. Entonces, eso muchos los hace mantenerse en casa. Sí, cuando por otro lado la probabilidad de muerte para la población en general es muy baja. El virus se ha comportado de maneras tan diferentes en cada país y se hablaba siempre al principio de que los jóvenes tenían mayor inmunidad, menos número de síntomas, síntomas leves. Sin embargo, lamentablemente aquí a nivel de Latinoamérica hemos visto que muchas de las poblaciones donde vamos en segundo rating de muerte son las poblaciones de 35 a 45 años. Entonces ya no estamos como en España, que nada más se están muriendo los mayores de 60. Entonces, Pero sigue siendo un porcentaje bajo de mortalidad. de mortalidad, el problema no es tanto el porcentaje, sino que sí se están muriendo los jóvenes. Sí se están muriendo. Bueno. No es como antes decían, por lo menos. Panamá ha tenido muchas características diferentes a los demás países. En ningún país se había muerto un niño. En Panamá tuvo la primera niña de 13 años muerta. Entonces, eso disparó todas las alarmas. Se están muriendo los niños. Sí se mueren. Doctora, comenzaron las preguntas interesantes, todas. Muchas gracias por participar. Pregunta, hay quienes recomiendan no ser ni muy pesimista ni muy optimista sobre lo que podremos esperar post cuarentena total. La pregunta es, ¿cuál es su recomendación para tener una visión intermedia hacia un futuro incierto? La verdad es que cuando el futuro es incierto, la única manera que podemos tener para poder sobrellevar estas situaciones es tener un sentido de la vida y de nuestro propósito en la vida. Yo le recomendaría a todo el mundo que se leyera algún libro de Viktor Frankl, judío que estuvo en los campos de concentración y sobrevivió, y hizo unas observaciones muy interesantes. Él era psiquiatra y estuvo ahí siendo psiquiatra, y él observaba que las personas que tenían la capacidad para sobrevivir y que desarrollaban resiliencia eran las personas que tenían un sentido y una esperanza, que apenas se pierde la esperanza se acaba todo. Entonces, ¿cómo puedo yo sobrevivir a esto ante un futuro incierto? Primero tengo que tener esperanza de que va a haber un futuro, y que va a haber un futuro bueno para mí. Si yo tengo el concepto de que el futuro que me espera es catastrófico, entonces yo me voy a echar. ¿Para qué voy a seguir vivo? Segundo, tengo que tener un sentido de mi importancia en este mundo. Si yo siento que no soy importante y que no tengo nada que ofrecer ni que enseñar al mundo, entonces ¿para qué? Ya, que me lleve porque ya yo estoy muy viejo y ya yo viví, o la verdad es que yo realmente no soy un científico importante que va a encontrar la cura del coronavirus, así que yo no hago falta. Entonces es importante tu sentido de importancia y es importante el sentido que tengas de la vida y de la esperanza. Son dos cosas que tienes que cultivar. Si tú tienes esto, cualquier cosa que te pase en la vida, Tercera Guerra Mundial, pandemias, muertes de familiares, tú vas a seguir viviendo con una idea de que tú tienes un fin en este mundo. Esas dos cosas son importantes. La otra tercera cosa que ayuda mucho a la gente ante un futuro incierto es la fe en lo que sea. En Dios, en Buda, en Alá, pero tu fe, saber que tienes un Dios que te sostiene, un Dios que te acompaña, un Dios que te está cuidando, es la otra cosa que te va a ayudar a mantenerte firme. Yo no te puedo decir a ti si va a ser incierto o no, si va a ser bueno o no, nadie te lo va a asegurar, nadie puede leer el futuro hasta ahora, pero estas son las únicas tres cosas que te van a hacer a ti sentirte tranquilo y esperar conforme y con resiliencia. Y luego, doctora, retomando un poco el hilo de lo que veníamos hablando en la presentación, ¿qué importancia tiene en todo esto que está diciendo el hecho de mantenerse activo?
de lo que pone en este quote que tenemos en la pantalla, ¿no? Que cuando dudes entre hacer y no hacer, escoge siempre hacer. Si te equivocas, al menos tendrás la experiencia, ¿no? Es importante tirar para adelante, ¿no? Sí, en esto, cuando escribí esto, lo hice con una intención. Muchas de las personas que están ahora con miedo, muchas veces el miedo viene del miedo al cambio, ¿sí? Hay muchas razones para tener miedo, obviamente, pero muchas veces tenemos miedo porque ahora cómo cambia la dinámica. Hemos cambiado de trabajar en oficinas a trabajar en casa, de mandar al niño a la escuela a tener que estudiar con él en casa. Entonces, muchas veces tengo una resistencia a este cambio y tengo un miedo a salir a mi zona de confort, que es lo que me está causando mayor ansiedad. No te estoy diciendo que no vas a tener miedo por las razones obvias, pero tú mismo multiplicas o triplicas tus nervios y tus miedos al resistirte al cambio. Ay, no, mejor que suspendan los colegios. O ¿sabes qué? No, yo no puedo trabajar ni me puedo adaptar a ese trabajo con teletrabajo porque la tecnología me resulta muy difícil. Entonces, ¿qué nos explica Alejandro? ¿Sabes qué? Ante hacer y no hacer, aunque tengas miedo, mejor hazlo, aunque te salga mal. Aunque nunca hayas hecho un PowerPoint y resulta que lo vas a hacer hoy y no tenga los colores más bonitos, ni tenga la mejor letra, ni tenga una dinámica. Entonces, pero hazlo, no importa si te equivocas, porque a través de la segunda vez o la tercera vez que lo hagas, lo vas a ir haciendo mejor. Entonces, quizás cuando empezaste tu teletrabajo no eras el mejor. Y quizás ahora no lo eres tampoco, pero definitivamente estás mejor que hace 2 semanas. Entonces, la idea de esto es enfréntate, cámbiate, renuévate. Tienes muchas cosas que hacer, o sea, y generalmente estamos tan empantanados en algo que nos hemos acostumbrado a vivir en un horario perfecto, me paro a tal hora, voy al trabajo, hago ejercicio, regreso, como en familia, me acuesto a dormir, veo las noticias, y ya, o sea, y cuando hay algo diferente, una boda o un bautizo, bueno, fue el evento del año, pero no hacemos nada diferente todos los días es una rutina, entonces haz algo diferente. Hay una cosa que nos ha cambiado a todos en gran medida, los que tenemos todavía la suerte de seguir trabajando o de poder hacerlo, que es el teletrabajo. Al principio ha sido un cambio, ha sido una cosa a la que hacerle frente, ¿no? y poner ahí un poco salir de nuestra zona de confort, pero ahora se ha convertido como una nueva rutina. ¿Qué efectos puede tener el teletrabajo y qué herramientas o qué apoyos nos puede dar para gestionarlo mejor? Ok, lo importante con el teletrabajo es, uno, es una bendición. Si lo vemos desde el punto de vista que muchas personas que su trabajo no les permite hacer teletrabajo, entonces empezamos con que es una bendición que le permitan teletrabajar desde casa y seguir trabajando, ¿no? Entre los problemas que se pueden presentar para las personas que por primera vez están haciendo esta modalidad laboral es que se desdibuje la frontera entre el trabajo y tu vida casera. Ejemplo, yo he decidido que entonces tengo que trabajar en casa, tengo que presentar ciertas conferencias, etcétera. Me paro a las 7 de la mañana, me voy a la computadora en pijama, con una taza de café, abro, me meto en Facebook, reviso mi Instagram, se para mi hijo, voy y le hago el desayuno, al rato viene mi esposo, me pregunta algo. Y son las 10 de la mañana y yo no he hecho nada. Pero si tú me preguntas, tú vas a decir, estoy desde las 7 de la mañana trabajando y estoy cansada. Entonces, pero no avanzo. Entonces, tenemos que empezar a tener unos límites bien establecidos entre lo que es teletrabajo y lo que es el trabajo en casa. Y para eso hay que establecer rutinas y horarios. Entonces, si yo sé que de 7 a 9 mis hijos se van a despertar, van a pedir desayuno, el esposo me va a decir algo, entonces yo de 7 a 9 me paro, me baño, me visto, hago lo que tengo que hacer y establezco, por decir, un horario de 9 a 11 y media, paro, empiezo nuevamente de 1 a 4, pero tengo un horario. Es importante que yo me vista. No me voy a sentir que estoy trabajando si estoy en pijama y no me he bañado. Y es importante que esta rutina le sea explicada a mi pareja y a mis hijos. También es importante, como muy probablemente las dos personas teletrabajen, que traten de tener un horario que más o menos sea flexible para que mientras uno teletrabaja, el otro entonces pueda atender al hijo si tiene hijos, o pueda atender algunas otras de la casa y repartirse las labores de la casa. Porque el problema con el teletrabajo es que es un teletrabajo diferente al que ha existido antes. Antes había teletrabajo, pero había empleada, y había nana, y había colegio. Pero ahora hay teletrabajo sin nana, sin empleada y sin colegio. Entonces, el otro problema con el teletrabajo es los multiroles que estamos en los que estamos participando y los que estamos viviendo. Entonces, es un proceso de adaptación no solo de ustedes, es un proceso de adaptación de los hijos, es un proceso de adaptación de
de la casa. Sin embargo, a mí me parece sumamente interesante desde el punto de vista de la teoría feminista y machista, cómo esto nos va a cambiar la teoría de género que ha venido tan sonada durante tanto tiempo y donde han salido tantos géneros, porque resulta que ahora con la pandemia nada más hay dos. Se hablan solo hombres y de mujeres, entonces los otros géneros han quedado en silencio y resulta que el feminismo se ha encontrado con que ya no puede ser tan feminista porque tiene que enfrentarse a su rol de madre y a su rol de esposa. Y el machista no puede ser tan machista porque tiene que enfrentarse a su rol de padre y de esposo también, porque lamentablemente los han confrontado a todos en confinamiento y tienen que aceptarlo. Entonces ya yo no soy la feminista que sale a trabajar, pero yo no cambio un pañal o yo no friego un plato. Y ya yo no soy el machista que no hay manera, a mí nadie me mete en la cocina. Entonces, a mí me parece sumamente interesante cómo esta pandemia está cambiando todos los roles de las personas y quizás se están desdibujando todas esas teorías feministas y machistas que hemos estado manejando para irnos a una teoría como más neutral y más de familia. Y sabes que si yo soy mamá y soy papá, tengo un rol. No es rol de la nana, ni es rol de la empleada, ni es rol de la maestra, porque hay tanta gente enojada ahora mismo, porque es que el maestro le están pagando, pero él no está haciendo su trabajo. Si está haciendo su trabajo, el que no estaba haciendo su trabajo era usted. Porque usted tenía tutores, porque usted tenía nanas, porque usted tenía maestros en casa. Entonces, ahora está haciendo su trabajo. Entonces, está cambiando la forma de ver todo. A mí me parece súper, o sea, esta pandemia es súper interesante para hacer un estudio de sociología y sobre las teorías de género y sobre un montón de cosas más, porque aquí de repente la gente no me lo pregunte, pero usted sabe la cantidad de gente alcohólica y la cantidad de gente que consume marihuana, que en este momento no la puede conseguir. La cantidad de pacientes que, doctora, no tengo marihuana, ¿qué hago? Bueno, abstinencia total. Es el momento de entrar, en vez de ir a una clínica súper cara a curarse su adicción, este es el momento en su casa, en confinamiento, lamentablemente, a la mala, de curarse su alcoholismo. Y yo estoy rogando que cuando salgan de ahí no vayan y corran a buscar una botella, porque son 2, 3 meses de abstinencia maravillosa. Entonces, hay tantas cosas que están pasando dentro de las casas que la gente con cierto poder adquisitivo o cierta tranquilidad simplemente dice, ay, yo que estoy aburrido, que estoy cansado de ver las cuatro paredes. Y yo me quedo pensando, y la gente no piensa en la violencia doméstica, que es tan alta en el mundo y que en estos momentos aumentó 30%. Y que de hecho ya por lo menos en Panamá han habido 3 feminicidios. Entonces, hay tantas aristas en la pandemia interesantes para estudiar y muchas veces la gente simplemente se enfoca en estoy aburrido, no sé qué hacer. Y hay tantas cosas que hacer. Entonces, vuelvo y les digo, reinvéntense, reedúquense, busquen el significado de su vida, el significado de su ser dentro de este país, dentro de este universo. O sea, ¿a qué vine? O sea, no vine solo a consumir, no vine solo a vivir, vine también a algo más. No les estoy pidiendo que sean yogis o que sean budistas, pero sí que busquen dentro de ustedes y fíjense qué he estado haciendo con su vida hasta ahora, que cuando me quitan todo mi piso, yo caigo y me siento que estoy inestable o siento que no estoy equilibrado. Si tú tienes un yo interior fortalecido, no importa en dónde estés metido, vas a sentir emociones, pero no te vas a sentir desequilibrado ni te vas a sentir perdido. Puede que te sientas enojado, puede que te sientas ansioso, puede que sientas miedo, pero no te vas a sentir perdido. Y hay mucha gente que la pandemia le ha quitado su sentido de la vida y su sentido del ser. Eso significa que nunca lo ha tenido. Porque tu trabajo y ni siquiera tu familia es tu sentido de vida o de ser. Tienes que ser tú y tú tienes que saber cuál es. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas más. Silencio total. Javier, en el capítulo de preguntas. ¿O tienes el speaker apagado? Déjame ponerlo aquí, Javier. Tiene el speaker apagado, pero no lo puedo activar. Sí, seguimos entonces, doctora. Creo que tenemos un par de temas más, ¿verdad? Perdón, estaba diciendo que sí, Alberto, que yo creo que seguiría con las 6 o 7 slides que tenemos de revisar todos los temas que la doctora quiere presentar y salvo que sea estrictamente relacionado con el tema que estamos viendo en pantalla, lo dejamos para el final. Adelante, seguimos entonces, doctor. Ok, entonces hablamos de la higiene durante el confinamiento. ¿Sí? Sí. Bien, entonces esto es
lo han escuchado, lo han leído, lo han visto y probablemente han visto varios lives de personas hablando de lo mismo. Ya yo lo he mencionado, sobre todo la higiene de las noticias, evitar la exposición excesiva a los medios de comunicación, al pesimismo, a las imágenes derrotistas o tristes o catastróficas que hemos estado viendo. Si las puede ver una vez, perfecto, pero no las repita, ni se mortifique con las mismas imágenes. 2, manténgase conectado con familiares y amigos, no pierda el contacto. Hay mucha gente que cuando está en casa no hace llamadas, no se comunica. Hable con sus padres, hable con sus hermanos, con sus amigos. Es importante mantener el contacto social a través de las redes. Establezca redes de apoyo. Muchas veces tenemos 1, 2 o 3 amigos o un primo o un tío que siempre ha sido nuestro apoyo. Entonces vamos a fortalecer esta red de apoyo para ayudarnos cuando estemos estresados, cuando tengamos un miedo. Dentro de mi casa por lo menos hemos establecido esta red de apoyo. Hay veces que una persona va al súper y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Cómprame, y la persona va y le está haciendo súper a 4, y cuando alguien necesita algo que pueda hacer yo, entonces yo hago los mandados de la otra forma. Pero eso es una red de apoyo porque nos quita carga, y aparte de quitarnos carga nos hace sentir que estamos acompañados y que tenemos familia y amigos que velan por nosotros. Entonces, realice ejercicio. Dentro de los ejercicios, generalmente les voy a decir la modalidad que a usted le guste. Sin embargo, en este momento, para personas que están manejando mucha ansiedad o mucho miedo, los ejercicios ideales son Tai Chi y Yoga. Son ejercicios que le van a ayudar a mover energía, que lo van a ayudar a sentirse más relajado, más tranquilo. Comer saludablemente. Evíteme las cafeínas, todo lo que tenga azúcar, todo lo que tenga sodas, grasas, burundangas, porque todo esto altera el sistema nervioso. Entonces, ¿qué alimentos puedo comer? Todo lo que tenga que ver con lácteos son alimentos que causan un aumento del GABA, lo que es un neurotransmisor, lo que significa que causan una sensación de calma. Son buenos comerlos durante las noches. O cualquier alimento que tenga triptófano, como el guineo, son alimentos que los van a relajar. Las lechugas tienen un componente que da sueño. Son alimentos, todo lo que son vegetales verdes, crujientes, son alimentos que calman. Entonces procure aumentar su ingesta de frutas y vegetales en esta época sin excusas, porque ahora mismo hay un montón de apps que le llevan los vegetales a la casa. Entonces, descanse. Si usted quiere tomar una siesta, tómela. Procure tener un horario estricto de sueño. Me acuesto a las 10 de la noche y me paro a las 6 de la mañana, o a las 11 y me paro a las 7. Procure dormir las 8 horas. Una persona que no está durmiendo es una persona que sus emociones van a estar más a flor de piel y va a ser más propenso a irritabilidad y a depresión y a ansiedad. La rutina, como ya se les dije, es importante, porque usted está en casa no significa que se va a parar a las 11 de la mañana, andar en pijamado todo el día y a las 7 de la noche se va entonces a bañar para sentarse a ver Netflix. No, tenga una rutina, no sea ocioso. Establezca entonces horarios de teletrabajo. También dentro de su rutina tenga actividades de ocio, leer un libro, ver una película, ver una serie. Cuando digo ver una serie, siente y se vea un capítulo, 2, no se vea todos los capítulos de Last Kingdom en una sentada. Entonces, tenemos que tener orden y moderación en lo que estamos haciendo, porque entonces en esta época también se crean conductas adictivas. Si antes me fumaba 3 cigarrillos al día, yo me compré varias cajas para no tener el problema de quedarme sin cigarrillos, pero ahora me estoy fumando la cajeta entera. Y si antes entonces me comía una dona a la semana, ahora resulta que como compré en Primark 2 cajas de dona, me como las 2 cajas en la misma semana, o me tomo 3 tazas de café. Entonces, esta es una época donde las adicciones van a aflorar y se van a intensificar si usted lo permite. Igual con los niños. Si su niño lo altera o usted siente que no puede lidiar con él, va a ser perfecto para usted que esté todo el día pegado a la pantalla jugando algún PlayStation o cualquier juego electrónico, pero eso es una conducta adictiva que usted está promocionando, así que para eso también hay que establecer horarios estrictos. Vamos a permitirte jugar 2 horas, no más. Y si tiene mascotas, juegue con sus mascotas, también se estresan en confinamiento, y como les había dicho hace un momento, tener una vida, un sentido de propósito en su vida y de su existencia. Eso es importante. Usted no puede vivir en la vida sin saber para dónde va ni qué quiere hacer. Entonces, tenga un propósito de vida y empieza a explorarlo. Esas serían más que nada las
a grosso modo las recomendaciones de higiene. Entonces, a mí me gusta mucho Víctor Frank, como se lo recomendé hace un momento. Si pueden leer algún libro, léanlo. Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Y cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Entonces yo creo que es una época de transformación para todos nosotros, para la humanidad entera. Así que vamos a disfrutar la transformación con todas las emociones que vengan. Totalmente de acuerdo. Y abrazarla con flexibilidad. Sí, la flexibilidad es importantísima. ¿Y qué nos quiere decir con estas mariposas monarca? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Transfórmate. Sal del capullo, vuela. Doctora, muchas de las preguntas. Alberto, si podemos hay un pasar a las preguntas ahora, si queréis, o al diálogo. Sí. Bueno, hay un denominador común. Y os podemos también abrir el micrófono para que podáis hablar directamente con la doctora. Ah, claro, por supuesto. Voy a resumir un par nada más, que el denominador común de las que estoy recibiendo es miedo. Acá hay una pregunta donde nos preguntan, no llego al punto de paralización, pero sí me atemoriza mucho enfermar. Ok, entonces si te atemoriza mucho enfermar, plan de acción. ¿Qué plan de acción tienes? Puedes atemorizarte de enfermar y puedes quedarte en tu casa pensando, ay, estornudé y estoy resfriada, tosí y estoy resfriada, si salgo me voy a enfermar. Plan de acción, alimentación sana. Entonces de ahora en adelante si sé que comer naranjas, tomar frutas, vegetales, me va a aumentar la inmunidad, aumento mi ingesta de vegetales y frutas. Si sé que el zinc aumenta mi inmunidad, que tomar vitamina C, que tomar magnesio y todas estas cosas van a ayudarme a subir mi sistema inmune, entonces me compro 3 o 4 suplementos y me los tomo también, aparte de la alimentación adecuada. Si sé que dormir 3 horas va a bajar mi sistema inmune y mi capacidad del cuerpo para resistir infecciones, empiezo a dormir mejor. Entonces, si sé que un ejercicio suave y balanceado va a ayudarme a mantenerme en forma y estar mejor de salud, empiezo a hacer ejercicio. Plan de acción. Tengo miedo a enfermarme, entonces cuando salgo con las 2 mascarillas, la quirúrgica y la de tela, salgo con guantes o sin guantes, pero tengo en el bolsillo siempre un gel y me lavo las manos constantemente, me pongo unos lentes para no tocarme los ojos ni la cara, me recojo el cabello para no tener que estar afuera de casa arreglándomelo. Entonces hago un plan de acción que me va a hacer sentir más tranquila. Quizás no me va a quitar el miedo 100%, pero me va a hacer sentir más tranquila. Imagínense, cuando aquí empezó la pandemia, todos los médicos estábamos aterrados. O sea, todos nos imaginábamos el escenario de España, los pacientes fuera de los pasillos, y realmente si ustedes nos hubiesen permitido o el trabajo nos hubiese permitido, yo creo que no hubiera, ningún médico hubiese ido a trabajar. Todos nos hubiésemos querido encerrar en casa como todo el mundo. Así que las primeras veces que fuimos con mucho miedo, incluida yo, y bueno, en algún momento el miedo se quitó y lo que ha quedado es las buenas prácticas de limpia y limpia y limpia. Y cuando hablamos de limpia y limpia, me refiero a limpiamos el estetoscopio, lo usamos, limpiamos el estetoscopio, lo usamos, limpiamos la pluma, limpiamos la mesa, limpiamos la silla, y limpia entre paciente y paciente. Entonces puede ser tedioso, pero ya se nos quedó de que limpia y limpia, y eso nos da seguridad. Igual que usar los guantes, la mascarilla, el gorro, los zapatos, la bata. Entonces, haga cosas que usted la van a hacer sentir más segura para que pueda salir y no entre en pánico. Doctora, muchas gracias. Tenemos los asistentes una pequeña encuesta para testar un poco cuál es el estado de ánimo y lo que han sacado un poco en claro de la presentación de la doctora y cómo expresar esas emociones, ¿no? Cómo identificar y expresar esas emociones, que es parte de lo que la doctora nos está diciendo. Por supuesto es anónima, participen si quieren, luego vamos a ver cómo han quedado los resultados porque se van registrando de manera automática. ¿Hay más preguntas, Alberto? Sí, hay 2 preguntas también muy interesantes. A ver, primero, agradeciendo por el webinar, gracias a la doctora, y nos preguntan que esto ha sido muy interesante y que la gente debería tener más acceso a este tipo de información. Si hay algún tipo de número de teléfono del gobierno o alguna institución o a quien se pueda llamar para tener acceso a este tipo de ayuda durante este tiempo. Ah, en Panamá estamos hablando, ¿no? En Panamá, sí. Ok, está la 169, que es la línea telefónica donde se les ha pedido
a todos que llamen si tienen algún síntoma, qué sé yo. Sin embargo, si usted llama a esa línea y pide por asistencia psicológica, lo van a transferir a psicólogos, trabajadores sociales o psiquiatras, dependiendo de la necesidad. Entonces, también está la línea rosa, que también la puede pedir en la 169, donde le dicen, también recibe asistencia psicológica. Hay otras redes sociales, otras líneas telefónicas como el INSAN, que es el Instituto Nacional de Salud Mental, que también tiene sus líneas abiertas para atención de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En mi página de Instagram, yo tengo uno de mis posts, están todas las líneas telefónicas para que usted llame, ya sea por COVID, por problemas de violencia, por problemas de medicina, por problemas del Instituto Nacional de la Mujer, Ministerio de Comercio. Tengo un post ahí que lo posteé el 19 de abril, donde salen todas las líneas telefónicas que les pueden ser de mucha utilidad en caso de necesitarlas. Buenísimo, muchas gracias. Vamos pasados a Instagram. Acá hay otra pregunta. He visto muchas personas que la pandemia las tiene intolerantes, groseras y de mal humor. ¿Cuál es la manera de lidiar con esta gente sin dejar de ser empático con la situación? Ok, es una pregunta ambigua, porque claro, muchas personas pueden estar así, pero exactamente cuál es la persona que te está molestando. ¿Es tu esposo, tu marido, tu hijo, tu esposa? Entonces, porque es muy diferente lidiar con el mal humor de un compañero de trabajo, que vas a ver solo un rato, a lidiar con el mal humor de tu esposo, que lo vas a ver en confinamiento 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, sería difícil importante... la pregunta. No, sería importante, mi recomendación que he estado dando es abrir un espacio familiar una vez a la semana para ventilar emociones. Claro, no es obligatorio, pero es una buena sugerencia. Mi amor, ¿qué te parece si tú, yo y los niños conversamos todos los viernes o el día que quieran a las 7 de la noche sobre lo que hemos vivido durante esta semana, cómo hemos reaccionado ante las noticias o ante la noticia de que un vecino enfermó o que menganito de tal murió, o cómo nos estamos sintiendo? O sea, no es un espacio para criticar ni para juzgar y ni siquiera para recomendar, pero es un espacio para hablar. ¿Sabes qué? Yo me estoy sintiendo muy malhumorado, esto ya no lo soporto. Entonces, cuando vemos que la persona ya reconoce que sí está sintiendo un mal humor y lo expresa, puede que empiece a cambiarlo. Sí, porque lo que hacemos las demás personas es generalmente combatir el mal humor con más mal humor y con más peleas, que no, en este momento de confinamiento no es recomendable. Sí, creo que por ahí vienen algunas preguntas más, pero todas están relacionadas con esa respuesta. Gracias. Hay una pregunta. Bueno, hay un comentario, Javier, donde nos piden compartir la presentación. Cindy nos pide compartirla. También tenemos otro comentario, dice: excelente, felicidades, doctora, muy interesante todo lo que menciona. Bueno, y aquí hay una, me voy a omitir el nombre porque creo que lo puedo meter en problemas al hombre si doy su nombre, que dice: ¿cómo lidio con mi esposa todo el día? Bueno, yo no sé si te gusta mi respuesta. Ok, no sé si te gusta mi respuesta. Aquí va. Lo que hemos visto es que después de la pandemia, en lugares que ya han pasado esto, ha habido un aumento del 30-40% del número de divorcios. Entonces, algo que yo no mencioné, antes hablamos de... Pero esto, doctor, eso no sé si es buena o mala noticia. Espérate, Es buena. hablamos de la violencia doméstica, hablamos del alcoholismo, pero no hablamos de la infidelidad. Entonces, aquí tenemos que reconocer que por lo menos un 30-40% de las parejas tienen infidelidad conocida. Claro, entonces cuando estamos en una casa metidos, no puedo ir a ver al amante o al amante y tengo que aguantarme a la persona con la que estoy casada, que ya realmente la relación no es buena. Pero cuando usted se busca una persona afuera es porque su relación con su esposa ya no es tan buena, o con su esposo. Entonces, me veo, pero no tengo la valentía o la entereza de mi personalidad para terminar una relación y me la aguanto porque tengo amante. Me la aguanto porque el amante es lo que me permite a mí sentirme más tranquilo, más relajado, recargar fuerzas y baterías para aguantarme a mi pareja. Pero resulta que ahora no puedo ver al amante, no recargo mis baterías, no me siento más fortalecido ni más feliz y tengo que estar al frente de esa persona con la que ya hace más de 3 o 4 o 5 o 6 o 10 años no tolero estar, con la que estoy porque es mi esposa, porque el matrimonio fue por la iglesia, o con la que estoy porque tengo hijos, o con la que estoy porque la mitad de la casa es mía y no me quiero ir y no me da la gana, y si me divorcio me quita todo. Entonces, por la razón que sea,
me encuentro que ahora la tengo que aguantar o lo tengo que aguantar 45 días seguidos, entonces, ¿qué hago para aguantármela? Señor o señora, cuando usted termine esto, piense realmente si usted, esa es la vida que quiere seguir los próximos 10 años de su vida. Estar con una persona con la que no puede estar en confinamiento, con la que no siente una relación de amistad, una relación de pareja. Hay muchas personas que en estos momentos están reinventándose y teniendo orgías en su casa porque se sienten súper bien, han redescubierto el sexo porque tenían años que no tenían tiempo ni espacio libre para hacerlo y ahora lo tienen, pero usted resulta que usted no quiere ni verla o ni verlo, quieren estar en cuartos separados, probablemente ya se separaron de cuarto, entonces eso es un problema de pareja que muy probablemente no sea solucionable ya con ningún terapista. Entonces es el momento de que usted haga conciencia, tenga un autoanálisis y cree su estrategia. ¿Sabes qué? Yo voy a ser sincero conmigo, es que ya del 1 al 10, aquí amor, 2. Y 2 porque él es mamá de mis hijos o el papá de mis hijos. De compañerismo, 1, no tengo ganas de estar con ella o con él. Entonces sea sincero y decida, ¿sabes qué? Al final de esto yo voy a decir que voy a rehacer mi vida y le voy a permitir a la otra persona, de una manera honesta, también rehacer su vida. Porque es honestidad de los dos lados. O sea, es honestidad conmigo, pero tampoco estoy arrastrando a la otra persona, porque usted le puede decir no me divorcio, pero la otra persona también está perdiendo su vida. Entonces, no sé si ese es el caso de la persona que preguntó, pero si usted encuentra que durante 40 días no soporta a su pareja, ahí hay algo mal. Si usted considera que con terapia de pareja puede ser recibir ayuda y mejorar, perfecto. Pero muy probablemente, sin ser pesimista, creo que es poco probable. Ok, muchas gracias. Dura Doctora, respuesta. estamos llegando ya casi a la hora. Si le parece, podemos revisar muy rápidamente los resultados de la encuesta que acabo de compartir para todos y ver un poco cuál ha sido el estado general. Creo que en general son una audiencia súper positiva y que está afrontando con bastante entereza el confinamiento. Aquí vemos en rojo las respuestas más usadas o más mayor porcentaje. Por ejemplo, la gente se siente que no le está afectando tanto como pensaba, pero que evidentemente es una situación grave. ¿Cómo están gestionando las emociones? Pues hay días mejores y peores, pero lo afrontan con optimismo, una gran mayoría, un 48%. Tras el COVID esperan que haya una nueva realidad, diferente a la de antes, pero que sea relativamente normal, a la que nos adaptaremos. Casi en el mismo grado, porque aquí se podían votar a varias opciones a la vez, que la nueva normalidad presente grandes oportunidades, o sea que es gente optimista. Sí, no, gente optimista y que con capacidad de resiliencia y transformación, porque todo está claro que va a haber un cambio. Y luego dicen, ¿qué pueden hacer para salir de esta situación mejor que antes? Y la grandísima mayoría se mantienen activos, positivos, alerta y no dejan que las emociones y la adversidad les dominen. Y se forman y se asesoran y comparten experiencias. Están formándose y compartiendo experiencias, etcétera, etcétera. Muy pocos están en esta zona realmente preocupante, ¿no? Sin embargo, sí los está afectando, se encuentran cansados y exhaustos. En el punto 5, duermen mal. 28% sí es un porcentaje alto, cansado y exhausto. Muy probablemente... Aunque están sacando lecciones positivas como recuperar el contacto con seres queridos y están pasando mucho más tiempo con... Bueno, esto no sé si es positivo o negativo, es pasar más tiempo con la esposa y los hijos. Claro que es positivo si hay una buena relación y una dinámica familiar. El problema es cuando la dinámica familiar se perdió hace rato y nos hemos estado mintiendo. Pero estos que se encuentran cansados y exhaustos, yo les recomendaría nuevamente horarios de sueño adecuados y una alimentación diferente a lo que están comiendo, ¿sí? Una alimentación más con frutas, más vegetales, más granos y menos carnes y menos azúcares para ayudar al cuerpo a recuperarse. La alimentación es súper importante en el estado de ánimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos dos preguntas más un poco más específicas y yo creo que con esto podemos cerrar ya el webinar. ¿Te parece, Javier? Dale. Ok. A ver, tenemos una consulta que dice, si cada vez que salgo, a botar la basura, me baño y lavo el cabello, ¿es una conducta obsesiva, compulsiva o precaución? ¿Dónde está la línea del límite? Ok. Bueno, primera pregunta, ¿dónde queda el basurero? Si el basurero queda por allá, que tienes que caminar 20 minutos, báñate. Pero si el basurero está fuera de tu casa, yo creo que está siendo exagerada. Si sientes que te sientes contaminada, entonces te recomiendo que vayas y saques la basura con gorrita.
usa estas gorritas de baño, y eso sí, cuando llegas, lávate bien las manos, te puedes cambiar la ropa, pero no es necesario bañarte. Si vas al súper, entonces te recomiendo que si no llevas gorra, te laves el cabello, te laves las manos y te quites la ropa, y para la ropa sucia o la lavadora una vez. Pero si tu basurero está fuera de tu casa y estás haciendo todo eso, sí es exagerado. Gracias. La última pregunta. En el caso que nos encontremos cómodos con la modalidad de teletrabajo y nos estresa pensar que tengamos que volver a las oficinas, lidiar con el tráfico, personas que te tratan mal, etcétera, ¿cómo podemos manejar estas emociones que nos causan ese estrés? Uno no las estás rumiándolas, desde que te estás estresando ya por eso, sin que haya llegado, ya las estás rumiando. Así que mi primera recomendación sería dejar de rumiar. ¿Cuáles son las técnicas para dejar de rumiar? Uno, la técnica del stop. Cuando estás pensando demasiado en algo, tú mismo te dices stop y cambias, haces switch al pensamiento. La otra técnica es empezar a cantar en voz alta o a leer en voz alta. Es muy difícil cantar en voz alta o leer en voz alta y a la vez tener un pensamiento rumiante, muy difícil. Entonces hazlo hasta que el pensamiento desaparezca. Y 3, nuevamente proyecto. Bueno, me he dado cuenta que me encanta esta nueva forma de trabajo. ¿De qué manera la puedo incorporar? Yo hice mi doctorado en Holanda y allá me parecía súper interesante. Claro, estamos en otro nivel, que los muchachos en la escuela iban a la escuela el lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles era en casa, y la gente hacía teletrabajo 1 o 2 veces por semana, dependía. Una, si éramos solteros, y 2 veces por semana si tenían hijos. Y era súper chévere porque entonces el esposo cogía 2 días y la esposa cogía 2 días totalmente diferentes, lo que les permitía estar 4 días en casa por si tenían niños, porque las guarderías son muy caras y obviamente las nanas no existen. Entonces eso se hizo como una medida económica para los trabajadores. Entonces, obviamente la primera vez que a mí me dijeron teletrabajo en casa, obviamente no teletrabajé, ¿no? Entonces, pero ya después me di cuenta lo mucho que puedes avanzar en casa, además que era súper chévere porque estaba conectada a mi computadora de la casa con la computadora del hospital, y entonces tenía acceso a todo, y resulta que después me volví workaholic y entonces trabajaba los sábados y los domingos también para avanzar y terminar rápido el doctorado. Pero si te has dado cuenta que esta modalidad te gusta, entonces fíjate a ver cómo la puedes incorporar. Quizás no la puedas incorporar 100%, pero de repente 1 o 2 días a la semana. Y eso sería algo que tendrías que hablar con tu jefe, porque el teletrabajo tiene muchas cosas positivas: disminución de los gastos de luz, disminución de los gastos de agua, de espacio, etcétera, etcétera. Entonces es un ahorro, y yo creo que a un futuro bastante inmediato va a ser la modalidad de muchas empresas, porque se han dado cuenta que están ahorrando. Entonces, fíjate cómo lo puedes adaptar. Sí, creo que va a formar parte de esta nueva normalidad de la que estábamos hablando, ¿no? Que será normalidad, pero será distinta a la de antes. Va a ser mejor. Nos animamos a una última y cerramos. Dale, pues. Ok, la última ahora sí. Dice, doctora, ¿cuál sería la mejor manera para prepararse con lo que dijo de los horarios y las rutinas? En mi vida antes del COVID tenía todo mi día ocupado. Ahora es difícil organizarme. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Por dónde empiezo? Ok, como se te fue el audio varias veces, el tema general es que como antes tenía mi vida muy ocupada con el COVID. Muy organizada. Antes era todo muy organizado, ahora he caído en este letargo, me está costando organizarme. ¿Cómo arranco? Primero, no va a venir papá Dios a decirte que arranques, ni el ángel de la guarda te va a ayudar. Sí, así que ni ores por eso. Sí, tampoco vas a contratar un coach que vaya a tu casa a decirte lo que tienes que hacer. Entonces, lamentablemente es pura fuerza de voluntad. Agarra la alarma, préndela, y mañana te paras a las 6 de la mañana, si esa es la hora que te quieres parar, y empiezas tu actividad. Hoy en la noche o hoy ahora mismo, después que terminas de hablar conmigo, agarras un papelito y dices, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer? Bueno, a mí me gustaría a las 8 de la mañana hacer jogging o saltar soga, y a las 9 me gustaría tomarme un batido de frutas, y a las 12 me gustaría estar almorzando tal cosa, lo que tú quieras hacer. Y quisiera coger un curso de pintura, o quisiera leerme 3 libros y 20 páginas por día. Entonces tú mismo haz tu horario y empieza a hacértelo. Entonces pon tu reloj despertador, y que puedes ponerte alarmas en el celular para ir haciendo cada actividad que te programaste. Muy probablemente los primeros días no logres hacer el 100% de las cosas que te has programado, y no es razón para que te fustigues o para que te enjuicies o te critiques, porque entonces lo que vas a hacer es que vas a dejar de hacer todo. Entonces, alábate, gratifícate emocionalmente,
por el avance. Uno puede ser, hoy me paré, me bañé temprano y logré leer 20 páginas de un libro y hice ejercicio. Perfecto, te faltaron 5 cosas más por hacer, pero hiciste 4, hiciste 3. Entonces, apóyate. Eso te va a ayudar a que mañana te vas a levantar con más ánimo. Antes de acostarte repasas todas las cosas que hiciste bien, que querías hacer, y mañana seguramente no hagas 4, hagas 5. Pero tienes que programarte y tienes que proponértelo. Solito no te va a llegar las ganas. Es cuando la gente me dice, ay, yo estoy tan gordo y yo quisiera rebajar, pero me da una pereza hacer ejercicio. Y yo digo, no, si está esperando que le entren las ganas de hacer ejercicio para hacer ejercicio, créame que va a llegar al ataúd sin hacer ejercicio. Entonces, tienes que proponértelo. Tienes que proponértelo y tienes que moverte. Si tú no obligas a tu hijo a ir a la escuela y tú le dejaras al hijo tu libre albedrío para que estudiara y decidiera si quiere ir al colegio o no, todos iremos analfabetos, ¿sí? Van porque los obligas, si no, no irían. Lo mismo contigo. Entonces, tú eres un adulto, ponte tu rutina y establécela y empieza a cumplirla desde ya, ¿sí? Me parece un fantástico consejo y una muy buena receta para acabar este conversatorio. Le agradecemos profundamente el tiempo que nos ha dedicado, la sabiduría que nos ha compartido y el trabajo que se ha tomado para intentar que todos estemos un poco más conscientes y más sanos en todos los sentidos, pero sobre todo desde el punto de vista emocional, que como he dicho es desencadenante de buena o de buena salud o de enfermedades, ¿no? De verdad que muchísimas gracias. Seguro que va a haber alguna pregunta más que pueda llegar. La haremos llegar para que la pueda contestar y luego se la compartiremos a la audiencia junto con el vídeo de la conferencia. Y nada, desde aquí muchísimas gracias, ánimo, gracias también por el trabajo que están haciendo en los hospitales y en las clínicas. Y Aplauso por los doctores. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por abrir el espacio y siempre es un placer poder compartir en estos momentos y ser de ayuda, porque sí, me alegra poder llenar algunas dudas o satisfacer algunas necesidades, aunque sea a través de este medio, y poder ayudar de esta forma. Así que muchas gracias. Gracias, muchas doctora. gracias a todos los asistentes. Nos vemos el jueves. El que quiera en el siguiente ciclo, en la siguiente conferencia sobre marca personal y herramientas para los agentes o los corredores o los trabajadores digitalizados. Muchas gracias. Chao.